Muy bien, hermanos, hermanas, amigos que nos van a sintonizar a través de el Facebook Live. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos para estudiar su palabra, predicarla, enseñarla a todos aquellos que necesitan oír de ella. Hoy quiero compartir con ustedes el libro de Eclesiastés, el capítulo 5, versículo del 1 al 4. Dice Eclesiastés 5, versículo del 1 al 7. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón en proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. De la mucha ocupación vienen las muchas tareas y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error, porque ¿qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidad. Tú, sin embargo, teme a Dios. Esto es algo que encontramos en este libro de Eclesiastés y es algo que el Señor nos dice que cada uno de nosotros debemos de tener en cuenta. Y el tema lo he titulado ¿Cuándo aceptamos nuestros compromisos con Dios? ¿Cuándo aceptamos nuestros compromisos con Dios? Es importante que nos hagamos esta interrogante porque somos cristianos, somos hijos de Dios. Y como cristianos y como hijos de Dios, hemos hecho un compromiso con Dios. Hemos hecho un compromiso con Dios. Hemos hecho el compromiso desde el momento que nos bautizamos en Cristo para el perdón de pecados. Desde ese momento hicimos el compromiso de serle fiel a Él, de amarle a Él sobre todas las cosas, de ponerle a Él primero sobre todas las cosas, de entregar nuestras vidas a Él sobre todas las cosas, de amarle más a Él que a padre, que a madre, que a hijo, que a mujer, que a esposo, aún su propio cuerpo. Hemos hecho compromiso con Dios. Y la pregunta es, ¿cuándo aceptamos nuestros compromisos con Dios? ¿Cuándo? Porque tenemos compromisos. El problema es que dejamos de incumplir los compromisos que tenemos con Dios. Se nos olvidan a veces. No sé si se nos olvidan. No sé si deliberadamente o espontáneamente queremos que se nos olvide. No sé qué es lo que pasa, pero Dios lo sabe. Y Él sabe cuánto usted y yo hemos hecho de compromisos con Él
que deberíamos de cumplirlo en nuestras vidas. Hermanos, en esta mañana estamos reunidos para adorar a Dios. Pero la pregunta, hermano, hermana, amigo, es ¿cuál es nuestra actitud al venir a adorar a Dios? ¿Cuál es nuestra actitud al venir a adorar a Dios? Nuestro pasaje de Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 7. Nuestro pasaje tiene que ver con la conducta que tenemos ante Dios. Recordemos que esta debe de ser, hermano, de respeto, de reverencia y de fidelidad a Dios. Hermanos, Hechos 10:33 dice: así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Hermano, estamos aquí para oír todo lo que Dios nos ha mandado. Hermano, hermana, estamos aquí ante la presencia de Dios. Y deberíamos de preguntarnos, ¿cuál es mi actitud ante Dios? ¿Cuál es mi comportamiento ante Dios al venir a adorar a Dios? Recordemos que hay un horario de servicio a Dios. Siempre lo he dicho. Y Dios quiere que lo entendamos, que respetemos su palabra y que respetemos a Él, que tengamos respeto, que tengamos reverencia, que tengamos fidelidad, que tengamos lealtad a Él, porque venimos a adorarle a Él, a Él. No venimos a adorar a nadie más. No venimos a complacer a nadie más. Venimos a complacer y adorar a Dios. Y estamos aquí ante la presencia de Dios para oír todo lo que Dios nos ha mandado. Y hermanos, cuando guardamos nuestros pasos ante Dios, cuando guardamos nuestros pasos ante Dios, vamos a poder cumplir nuestros compromisos con Dios. Quiere decir, hermano, hermana, que aún debemos de guardar nuestro caminar ante Dios. Quiere decir que aún nuestro caminar, que aún nuestros pasos deben de ser muy diligentes, muy presurosos, muy esmerados, muy dedicados para adorar a Dios. ¿Sí? Y de ahí viene el cumplimiento de nuestra adoración. ¿Sí? Sí venimos a adorar a Dios. Y debemos de hacerlo con el corazón. Pero cuando hablamos del corazón, esto abarca la voluntad. Esto abarca la voluntad, el intelecto, las emociones, las fuerzas. Abarca todo eso. Y este primer día de la semana, yo debo de entender que tengo que venir a adorar a Dios y a cumplir mis compromisos con Él. Pero lo debo de hacer de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? Y su voluntad es que guarde mis pasos. Que sea un hermano presuroso en hacer la voluntad de Dios, aún hasta en mi caminar, en mi andar, en mi puntualidad, en mi servicio que le vengo a brindar a Dios.
nuestros pasos. Usted dirá, ¿qué tienen que ver los pasos? Tienen que ver mucho. Porque el texto dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la familia de Dios, no estas cuatro paredes. Y entonces dice Dios, guarda tus pasos. Entonces dirá usted, bueno, y ahora Dios quiere que guarde mis pasos. ¿Sí? Que guarde su paso, usted y yo, cuando vamos a la casa de Dios. Quiere decir que debo de venir a la casa de Dios de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. Hermanos, ir regularmente a la casa de Dios para esta gente que está escribiendo Salomón, oiga, se había convertido en un rito mecánico de ciertos deberes religiosos. Y hermanos, así pasa a veces en la iglesia. A veces creemos que es un rito mecánico, un deber religioso, que tengo que estar el domingo adorando a Dios. Un momento. No debe de ser así. Lo miramos como un acto mecánico y un deber religioso cuando no guardamos nuestros pasos para adorar a Dios. Cuando hacemos nosotros lo que hacemos, pero no lo hacemos de corazón, lo hacemos como compromiso para que el hermano no me diga nada, para que el predicador no me diga nada. Porque Dios no me dice, ¿cómo no? Dios le dice. Ahora mismo Dios le está diciendo, guarda tus pasos cuando vienes a la casa de Dios. No vengas a la casa de Dios regularmente y pienses que esto es algo como un rito, como algo mecánico, como un deber religioso. Cuando usted era católico, así lo miraba, como algo religioso, como algo mecánico. Y si aquel sacerdote decía, por mi culpa y por mi gran culpa, entonces usted también se daba por mi culpa y por mi gran culpa. Y todo lo que él hacía, todo lo hacía usted. Y si él se persinaba, usted también se persinaba. Y si él sacaba la lengua, usted sacaba la lengua. Y si él le decía, abra la boca, usted abría la boca. Y si él abría la boca, también usted la abría. Era un asunto de ser religioso y de hacer algo como un rito mecánico. Y decía, bueno, hacerlo como un rito mecánico es hacerlo como un robot, ¿sí? Es hacerlo como un robot. Es como que ya está programado. Yo ya me programé, ¿verdad? Y lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer ¿cómo? ¿Como quiere Dios o como yo quiero? Lo debo de hacer como Dios quiere. Y Dios quiere. Y dice, ¿sabes qué, hermano, hermana? Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. No veas esto como un rito mecánico ni como un deber religioso. La pregunta, mis hermanos y hermanas y amigos, venimos a la casa de Dios, venimos y tenemos esta mentalidad, venimos de manera mecánica o lo hacemos como algo rutinario que debemos de hacer por salir del paso. Y si esta es la actitud, es condenada
por Dios. Es condenada por Dios. O sea, no me voy a levantar el domingo y que voy para la iglesia y voy aquí a hacer y todo mecánico, ¿verdad? Pues todo mecánico, todo es rápido. Y lo hago como yo quiero y como yo pienso. Pero no, hermano, porque si lo hago así, entonces Dios condena esa actitud. Ahora, ¿para qué venimos? ¿Para qué venimos? Venimos para adorar a Dios, para estar ante la presencia de Dios. Para eso venimos. Y la solución es responder obedientemente a las instrucciones de Dios, la cual es la que encontramos en Juan 4:23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores son los que guardan sus pasos y saben que están ante la presencia del Señor y le vienen a adorar con el corazón, con la voluntad, con la mente, con el intelecto, con las emociones, con todas sus fuerzas. Y usted dirá, ¿y entonces por qué el hermano se emociona? Me emociono porque vengo a adorar a Dios con mis emociones, con mi corazón, con mi mente, con mi voluntad, con mi intelecto. Todo esto debe de estar bien concentrado en Dios. Y ahorita, después de esa puerta, mis pensamientos deben de estar en Dios, no en otra cosa. Y si es el primer día de la semana, mi pensamiento debe de estar en Dios, porque debo de venir a adorar a Dios como verdadero adorador. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. El Padre busca que le adore el que le adora en verdad y el que le adora guardando sus pasos cuando va a la casa de Dios. Amén. Digamos amén, hermanos, porque es la voluntad de Dios, no es mi voluntad. Es la voluntad del Señor, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu con el corazón y en verdad. Fíjese, en verdad, conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito. Pero yo vengo y desde que vengo, hermano, a adorar a Dios, desde que vengo a la casa de Dios, dice Dios, guarda tus pasos cuando vayas a la casa de Dios. ¿Y qué es guardar mis pasos? Es no hacer algo como un rito mecánico y es no hacerlo como un deber religioso. Es hacerlo en espíritu y en verdad, con el corazón. Y entonces, ahí voy, para ser el primero en la adoración, para hacer lo que mi Dios quiere que yo haga. Entonces dice el texto, de tales adoradores el Padre busca que le adoren. El Padre está buscando verdaderos adoradores, en verdad. Y hermanos, Dios no acepta que se le ofrezca el sacrificio de los necios. ¿Oyó eso? Entonces dirá usted, ¿cuál será el sacrificio de los necios, hermano? Bueno, porque dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios
y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Bueno, es aquel sacrificio que en primer lugar usted viene y no se sacrifica primeramente por guardar sus pasos, por guardar sus pasos. Hermanos, venimos a brindarle a Dios un sacrificio. ¿Y cómo dice que debe ser nuestro sacrificio? Un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. ¿A quién? A Dios. Dios no quiere un sacrificio muerto. Dios quiere un sacrificio vivo. Usted vaya a Romanos. A Romanos. Y oiga lo que dice Romanos 1:1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Cuál es el culto racional de nosotros? ¿Cuál es? Hermano, ese culto que viene con un sacrificio. Me voy a sacrificar por levantarme temprano para ir a adorar a Dios. Para ir a adorar a Dios. Para ser el primero de los hermanos que voy a estar aquí. Para servir a Dios. Voy a ofrecer ese sacrificio vivo a mi Dios. Ese sacrificio santo. ¿Qué significa santo? Significa apartado. Significa apartado, significa separado. Quiere decir que ahorita usted debe estar apartado y separado de todo lo del mundo. Y ahorita su principal mentalidad y principal, primordial mente debe estar en adorar a Dios. En adorar a Dios. Porque de esta manera ese sacrificio será aceptable a Dios. Aceptable a Dios. Y ese es nuestro culto. Oiga, dice el texto, racional. Dice que nuestro culto debe de ser de la razón. De la razón. O sea, quiere decir que venimos a adorar con el raciocinio, con la mente, con el intelecto, con la voluntad. Con la razón, hermano. O sea, no debemos de venir de manera mecánica y como salir del paso. No. Guardemos nuestros pasos cuando vengamos a la casa de Dios y entendamos que ahorita mi primordial pensamiento debe estar en la palabra de Dios. Debe estar en su consejo. Nada que voy a estar atendiendo otra cosa, hermano. Nada que me voy a estar durmiendo. Nada que voy a estar pensando que si dejé la casa cerrada, que si dejé el frijol encendido, que si dejé la leña o la cocina. Nada de eso. Ah, pero si usted está aquí en cuerpo, pero no está en espíritu y en verdad, hermanito, con todo respeto y con todo amor le digo, no estamos haciendo nada, hermanos. Porque Dios quiere que lo hagamos de corazón. De corazón. Con la razón, con el entendimiento. Hermanitos, en el Señor, el sacrificio de los necios, el Señor no lo acepta. Acércate más para oír. Para oír. ¿Y qué va a oír? Al hermano que está al lado suyo. ¿A quién va a oír? Debe de oír, hermano. Debe de oír la palabra de Dios. Debe de oír la palabra de Dios. Y para eso, Santiago 1, el verso, oiga bien, 19, dice,
Esto lo saben mis amados hermanos, y ya hemos estudiado este Santiago capítulo 1, verso 19. Esto lo saben mis amados hermanos, sean pronto para oír. Sean pronto para oír. Eso es guardar sus pasos, que usted va a ser pronto para oír. Eso es guardar en los pasos. Ser pronto para oír es ser tardo para hablar. En el culto de oración no se viene a hablar. No se viene a dormir. Esto no es un pasatiempo, hermano. En el nombre del Señor, entendamos, no es un pasatiempo. No es una recreación. Porque como no salí toda la semana, vamos a la iglesia. Ni modo. Porque como no me sacas a ningún lado, pues vamos a la iglesia. Por lo menos ahí vengo y me voy a distraer con los hermanos y a saludar a los demás hermanos. No, mi hermano. No. 1000 veces no. Dice la Escritura que debemos de ser prontos para oír la palabra de Dios. El 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Vengan, guarden sus pasos cuando vengan a la casa de Dios, dice Santiago también, y vengan para oír con humildad la palabra. Vengan y permitan que esa palabra sea implantada en su corazón y sepan que esta palabra es poderosa para salvar sus almas. Lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice Dios. Entonces no vengamos a ofrecer el sacrificio de los necios. Y es que a veces, hermanos, somos como el robot. Somos como el robot. Y el robot, hermano, hace todo mecánico, ¿no? Y mire, y el robot no tiene entendimiento. El robot no tiene voluntad. El robot no tiene emociones. Y a veces estamos aquí, mire, y estamos así. Y a veces yo me pregunto, ¿será que el hermano está aquí? ¿A dónde estás? ¿A dónde? El hermano como que no está. Como que no está en la reunión, pero allí está, ahí lo veo sentado. ¿Pero qué está haciendo? ¿Oyendo la palabra de Dios? ¿Leyendo su Biblia? ¿Qué está haciendo? No lo veo. No lo veo, pero Dios lo ve. No lo veo. Porque estos será, fíjese bien, sustituir la acción correcta por palabras huecas. Hermanos, debemos de entender lo que dice el verso 3 de Eclesiastés 5:3, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Y esto es cierto, hermano. Muchas veces hay mucho sueño porque hay mucho cansancio, hay mucho trabajo. Y también porque hay mucha debilidad mental. Y también la voz del necio, muchas veces vemos que ahí están hablando y hablando y hablando. Muchas palabras, dice el texto, son la voz del necio. Y por eso vemos ahí que dice que esto sería sustituir la acción correcta por palabras huecas. Y por eso dice, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. El verso 5, es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Ahí está el problema. Es un voto, es un acuerdo, es un compromiso con Dios. Pero la pregunta es, ¿lo estoy cumpliendo? ¿Lo estoy cumpliendo como Dios lo demanda, como Dios lo quiere, mi amado hermano y hermanita? ¿Lo estoy haciendo?
en espíritu y en verdad, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y cuando no lo hago y lo dejo de hacer, ¿estoy guardando mis pasos? ¿Ah? ¿Dónde debe estar mi paso hoy? Para venir a adorar a Dios. Pero vengo yo y doblo el pie para acá y me desvío. ¿Y a dónde vas? Ahí voy para otro lado. Entonces yo pregunto, ¿eso es adorar a Dios? ¿Eso es servir a Dios? Cuando nos vamos para otro lado y no venimos a adorar a Dios en espíritu y en verdad como Él lo manda. Hermanos, hagamos sendas derechas. Hagamos sendas derechas de nuestros pasos, de nuestros caminos. Y caminemos rectamente, haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios. Hermanos, si estamos enfermos, nadie dice que no. Estamos enfermos de las articulaciones, de las rodillas, de la columna, de las articulaciones en los brazos, en las rodillas, en los tobillos, en los pies. Hermanos, estamos enfermos, ok, pero hagamos con sacrificio la voluntad del Señor como Él lo requiere. Hagámoslo, porque no es en vano lo que hacemos. Lo estamos haciendo para el Señor y no para los hombres. Ahora imagínese el que no está enfermo y no se reúne. El que no está enfermo y sus pasos los cambia en otra dirección. ¿Qué le parece? Debemos meditar, hermanos, en esto. Meditemos en esto, por favor. Recordemos que muchos de nosotros somos tan formalistas como estos religiosos que habían caído a un nivel de absoluta ignorancia que les impedía comprender lo que hacían, porque dice, guarda tu pie, cuida tu conducta. Dice, Dios habla hoy en Salmos 119, el versículo 101. Voy a regalar un pequeño tip si no lo sabían. El Salmo 119 es el libro, el capítulo más grande de la Biblia. Y Salmo 119, el versículo 101, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Fíjese, de todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. Entonces quiere decir que hay un buen camino y hay un mal camino, ¿o no? ¿Cuál es el buen camino? El que ha guardado sus pies para guardar su palabra. Pero hay otro mal camino. Y es el camino que yo escojo para no guardar su palabra, para no hacer lo que Dios me manda. Más un día domingo, más un día miércoles que hemos acordado de reunirnos, y ustedes, hermanos de otra localidad allá en otro país que van a vernos, pues ustedes saben sus compromisos que tienen con Dios. Guarden sus pies, guarden sus pasos, guarden de todo mal camino, refrenen sus pies para guardar su palabra, para guardar tu palabra. Estamos haciendo, mis hermanos. Hermanos, el comportamiento en la casa de Dios debe de ser motivo de preocupación para el que asiste a ella. Ahí en Salmo 26, el versículo 12, sobre tierra firme está mi pie, en las congregaciones bendeciré ¿a quién? Al Señor. ¿Dónde voy a bendecir al Señor? En la congregación. ¿Dónde vengo a bendecir al Señor? En la congregación. ¿Dónde vengo a alabar a Dios? En la congregación. ¿Dónde vengo a honrar y a glorificar el nombre de Dios? En la asamblea.
en la iglesia, en la congregación, ahí. ¿Lo puedo hacer en otra parte? ¿Lo puedo hacer en otra parte? ¿Lo puedo hacer en mi casa? El primer día de la semana. ¿Lo puedo hacer en el parque? ¿En algún paseo, en el mar? ¿A dónde? No puedo, hermanos. No puedo. Dice en la congregación, bendeciré al Señor. La ofrenda del adorador, el sacrificio, era el momento solemne del culto a Dios. Y este puede ser menoscabado, puede ser menospreciado, puede ser tomado de poca importancia, puede ser tomado de poco valor por una disposición impropia al momento. ¿Sí? Y por eso hablábamos de algo tan sencillo, y es de guardar nuestros pasos y ser hermanos que vamos a brindarle a Dios nuestras primicias del día, ¿o no? Eso dice la Biblia, eso dice el canto. Me despierto con ganas de verlo. Las primicias del día te doy. Comenzar con el rey me anima. Pero ¿qué pasa a veces? Hermanos, a veces lo que cantamos y lo que la Biblia nos dice, como dice aquí, lo menoscabamos, lo ponemos como algo de poco valor por una disposición impropia al momento de nuestra adoración. Punto 2. Cuando cumplimos nuestros compromisos con Dios, cuando guardamos nuestras palabras, cuando guardamos nuestras palabras. Adorar a Dios y prometer a Dios, dice el sabio, que es algo que el hombre no puede hacer a la ligera, ni debe permitir que elementos extraños enturbien la relación con Dios, obrando neciamente y obteniendo de esta comunión con Dios solo la frustración. ¿Escuchó eso? Hermanos, ¿es nuestra adoración a Dios una frustración? Hermano, ¿a usted le frustra reunirse? ¿Le frustra venir a reunirse? Hermano, dice el sabio que el hombre no puede hacer a la ligera un compromiso, un voto con Dios, ni debe permitir que elementos extraños, oiga bien, enturbien la relación con Dios, obrando neciamente. Hay elementos extraños que nos están quitando nuestra mente, ¿o no? De nuestra mente, nuestro propósito que tenemos hoy. Elementos extraños. Mire, el mundo tiene sus agentes. El mundo tiene sus agentes. El diablo tiene sus agentes. Esos son los elementos extraños. ¿Sí? Y que a la hora de la hora, esto está haciendo que usted no esté centrado, y entonces usted ahí esté claudicando entre dos pensamientos. Y en cuanto a su relación con Dios, pues usted pues no ve una relación como Dios quiere. Y a veces, hermanos, venimos a adorar a Dios neciamente. Y nuestra comunión con Dios
solo es una frustración, porque nos frustramos a veces hasta para adorar a Dios. ¿A qué hora termina el hermano? ¿A qué hora termina el hermano? ¿A qué hora termina el sermón? ¿A qué hora ya vamos a participar de la cena para irnos, para irnos? ¿A qué hora termina la clase? Imagínense. No te precipites, no te precipites, ni con los labios, ni con el pensamiento, porque tu Dios está en el cielo. No te precipites. ¿Cuánto nos precipitamos? ¿Y cuánto, pues, terminando el culto de oración, nos vemos? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Nos vamos. Pero nos hemos visto toda la semana. Pero ni siquiera nos quedamos un momento para compartir, un momento de plática, de charla, de alegría, de platicar un momento con el hermano, algún tema bíblico, algo, nada. Nos precipitamos tan grandemente, como que no entendemos, hermanos, que somos una familia, que somos hijos de Dios. Y yo creo que no somos así en la casa, ¿verdad? No somos así en la casa. Y hermanos, sean pocas tus palabras. Cuando ora, el necio trata de remediar la deficiencia. Y es cierto. Porque a veces pensamos que con solamente orar y decirle a Dios, perdónanos, ya remedié todo el problema. Pero lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a hacer el domingo. Y vuelvo a orarle a Dios y le pido perdón. Lo vuelvo a hacer el domingo. Se remedió el problema. No, el problema sigue. Y por eso Mateo 6:7 dice, y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabras. Y a veces somos como los del mundo. Oramos y usamos palabras y palabras y palabras, pero seguimos siendo los mismos hermanos y no queremos cambiar. 1 Timoteo 1, verso 6, pues algunos desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. ¿Y qué pasa cuando el hermano se deja de reunir? ¿Qué utiliza? Vanas palabrerías. El hermano se desvía de la adoración, se aparta de la adoración y para Dios dice, estas son vanas palabras para justificarse. Segunda Timoteo 2:16, evita, hermano, las palabrerías vacías, las palabrerías profanas, porque los dados a ella conducirán más y más ¿a dónde? A la impiedad, El mucho hablar, hermanos, se dicen tantas necedades, tantas tonterías, que, hermano, no hay palabra para justificar. Oiga, no hay palabra para justificar el no guardar mis pasos para venir a adorar a Dios el domingo. No hay palabra. Y usted peca, y usted quiere ponerse a cuenta con el Señor, pero lo vuelve a hacer. Esas son palabras que el Señor las ve como vanas, como vacías, inútiles, estériles, sin fruto, porque siempre está haciendo lo mismo. Y esto lo está conduciendo más y más ¿a dónde? A la impiedad. Y recuerde que estamos adorando a Dios.
¿Y qué es adorar a Dios? ¿Qué es piedad? Estamos estudiando la piedad, ¿o no? ¿Y qué es piedad? Adorar bien a Dios. Y esto se relaciona, porque la impiedad es no adorar bien a Dios. Y la impiedad nos lleva más y más a no adorar bien a Dios. Pero estamos estudiando la piedad. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Conducirán más y más a la impiedad. El silencio. El silencio es la actitud reverente ante Dios. Habacuc 2:20, pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Toda la tierra. Un refrán popular parecido al castellano. El que poco habla, poco hierra. Evidentemente, cuando se está ante Dios, ha llegado el tiempo de callar y hacer lo que a Dios le agrada. Antes de aturdir a Dios con nuestras palabras, debemos buscar la voluntad de Dios y estar dispuestos a obedecer a Él. No aturda a Dios con su palabra. Si le ha fallado a Dios, arrepiéntase, cambie de voluntad y no siga haciendo lo que hizo. No hagamos, hermanos, que Dios se aturda con tanta palabrería, porque Dios no oye al necio. Proverbios 15:22, en las muchas palabras, las transgresiones son inevitables, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable. Y aquí viene el punto. Viene y va en oración a Dios y le dice a Dios: Padre, en esta hora llego ante tu presencia y te pido que me perdones porque he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tu presencia. Me arrepiento, Señor. Muy bien. Pasa un domingo. Pasa otro domingo. Y luego le falla al Señor de nuevo. Y vuelve al Señor con el mismo refrán. Pasa otro domingo y le vuelve a fallar. Pasa un miércoles y le vuelve a fallar. Y le vuelve a decir al Señor: Señor, Señor. Hermanos, yo pregunto, ¿cómo ve el Señor eso? ¿Cómo ve el Señor eso? Es inevitable. Es inevitable, hermano, la transgresión. Muchas veces transgredimos la ley de Dios, la voluntad del Señor. Número 3. Cuando cumplimos la voluntad de Dios, cuando hacemos votos a Dios. Cuando hacemos voto a Dios. Cuando hagas un voto a Dios, el verso 4. El voto era una promesa hecha a Dios en la ley hebrea. Y esto regulaba la forma y la validez de los votos. Lo voy a invitar a que usted agarre su texto, su lápiz, su cuaderno y anote ahí números 31 del 1 al 15 porque es muy largo. Usted lo lee en su casa. Y usted sepa que en la ley hebrea se regulaba la forma y la validez del voto. Ahora, cuando se usaban como excusas tantas palabras para dejar a un lado el voto, el compromiso, las obligaciones, que para Dios son urgentes. El voto es obligadamente algo que se debe de cumplir. Y hay que reflexionar ante
de hacerlo. Por eso Proverbios 20:25 dice, lazo es para el hombre decir a la ligera, es santo, y después de los votos investigar. Hermanos, nosotros hemos hecho votos. Hemos hecho compromisos con Dios. Y los votos son votos obligados, que debemos cumplirlo. Y que no hay excusas. No hay palabras que decir. Los votos incorrompidos son pecado. ¿Oyó eso? Yo hago un voto, yo hago un compromiso, pero lo interrumpo. No estoy haciendo lo que Dios quiere. Bueno, es pecado. Eso dice la Biblia. Eso dice el texto. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. Fue un error. Entonces, no permitas que tu boca te haga pecar. Deuteronomio 23:21, cuando hagas un voto al Señor, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti y los necios. Entonces ya es un pecado que usted y que yo hagamos votos y compromisos con el Señor y frescamente lo interrumpimos, hermano. Deliberadamente, intencionalmente, con premeditación, hasta con alevosía, le faltamos el compromiso a Dios. ¿Y cuál es el compromiso? El primer día de la semana. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿o no? Amén. Ese es el mandamiento. Pero lo interrumpo, hermano. Lo interrumpo. Y lo veo como cosa tan fácil, ¿verdad? Pues luego me arreglo con el Señor y Él me perdona. ¿Será así? ¿Eso estamos viendo en la Biblia? ¿Será así? No, hermano. No, cuando hagas un voto al Señor, tu Dios, no debes tardar en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente lo reclamará y sería pecado en ti, hermano, hermana, sería pecado en mí. Y eso es lo que hacen los necios. ¿Oyó eso? Eso es lo que hacen los necios. Ahora, seguimos viendo. Nuestros compromisos a Dios deben de ser compromisos sinceros, firmes, que manifiesten que estamos listos para cumplir nuestros compromisos a Dios con una actitud reverente a Dios y que reconocemos su santidad y nuestra relación con Dios. Así deben de ser nuestros votos, sinceros, firmes. El voto es una atadura y solo con su fiel cumplimiento se suelta uno de ese voto, de ese compromiso. Yo no me suelto del compromiso con Dios por eso cada domingo, porque solamente haciendo su voluntad cada domingo me suelto del voto y del compromiso con Él. Pero me suelto para encaminar mi pie a otro lugar, para no congregarme, para no hacer su voluntad. Hermanos, hay pecado ante Dios. Porque de lo contrario, cuando hacemos voto a Dios y lo incumplimos, de lo contrario, ¿qué estamos haciendo? ¿Afrentando a quién? A Dios. Afrentando a Dios.
Yo le animo a que busque esa palabra, que es estar afrentando a Dios, porque Él no se complace en los insensatos. Él no se complace en los necios. Nos hacemos daños a nosotros mismos. Hacemos daño a la congregación. Hacemos daños a la iglesia. Al incurrir en el castigo correspondiente al no cumplir nuestros votos a Dios, hermanos, no sirven las excusas. No sirven las excusas. A Dios no se le puede engañar con excusas. Mejor es que no prometas, dice el Salomón, y que prometas y no cumplas. Pero el serio problema es que desde que nos bautizamos, hemos hecho un voto, hemos hecho un acuerdo con Él. Y dices que no hay, pues no hay ninguna obligación de hacer tales votos, pero ya lo hicimos. En Deuteronomio 23:23 dice, lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente ha hecho el voto al Señor tu Dios. ¿Cómo lo hiciste, hermano? Lo hiciste voluntariamente. Te bautizaste voluntariamente y voluntariamente hiciste un compromiso con el Señor tu Dios, lo cual has prometido a Él. Fidelidad, lealtad, responsabilidad, trabajar en su obra, predicar su evangelio, animarnos unos a otros, alentarnos unos a otros. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Cuando digas delante del mensajero, bueno, probablemente se refiera a un sacerdote del Antiguo Testamento, un sacerdote levítico, o a sus representantes en el templo, el mensajero. El mensajero era el sacerdote, de acuerdo a Malaquías 2:7, pues los labios del sacerdote deben de guardar la sabiduría y los del hombre deben de buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Malaquías 2:8, pero vosotros os habéis desviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, la pregunta sería, cuando nosotros nos desviamos del camino, hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo tropezar a quién? Al hermano que está al lado. Porque ¿qué es lo que le estoy enseñando al hermano? Que si yo puedo faltar, va a decir el hermano, si el hermano falta, la hermana falta, ¿qué le hace que yo no falte? Estoy afectando a la iglesia, estoy afectando a mi hermano, estoy poniéndole tropiezo a mi hermano. Y después, no vayas a decir ahí, ante el mensajero de Dios, ante el predicador, hermano, es que fue un error, hermano, el que hice. Fue un error no haberme reunido. No lo vuelvo a hacer. Ahí viene el voto de nuevo. No lo vuelvo a hacer. Y pasa un domingo, 2 domingos, lo vuelve a hacer. Pasa un miércoles, lo vuelve a hacer. Y entonces, ¿dónde está ese voto? ¿Dónde está ese compromiso con el Señor? ¿Dónde está? ¿Qué estamos haciendo? Tropezar a muchos. Tropezar a muchos. Porque a veces, lamentablemente, hermanos, hay hermanos que no guardan sus palabras. Y hay hermanos que a veces dicen, ¿y por qué falta el hermano o la hermana? Y usted quiere que yo me reúna el miércoles. No guardamos nuestras palabras a veces. Y a veces, pues, el mensajero, en este caso, el predicador, tiene que aguantar a veces reclamos de hermanos. Porque es el que estoy aquí trabajando y haciendo lo que Dios manda.
Y como quien dice, ¿y usted qué está haciendo? ¿Y por qué quiere que yo sea fiel y no es fiel a aquel hermano o a aquella hermana? Por no guardar las palabras. Y a veces somos prontos para señalar, pero no somos prontos para hacer la voluntad del Señor. Y no tenemos cuidado. Por eso hacemos tropezar. Hacemos tropezar. Aunque el término se puede aplicar también a los profetas. En Ageo 1:13, entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. No digas delante del mensajero, declara el Señor. He aquí yo envío mi mensajero y él prepara el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto, en quien vosotros os complacéis, he aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Entonces el mensajero es el profeta, es el sacerdote, puede ser el predicador, pueden ser los ancianos de la iglesia. Hermanos, al no cumplir el voto, no puede hacer nada el mensajero, el que predica, los ancianos de la iglesia. El sacerdote no puede hacer nada para que se anule, admitiendo que fue un error. No puedo yo decirle al Señor que fue un error del hermano o de la hermana incumplir su voto con el Señor. Cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de nuestros hechos, de nuestras obras. Hermanos, debemos tener a Dios el temor, el respeto, la reverencia, la fidelidad a Dios. En Job 1:1 hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, era aquel hombre recto, era aquel hombre temeroso de Dios, era aquel hombre apartado del mal. Y Proverbios 1:7, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. La pregunta sería, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a despreciar la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios de esta mañana, la instrucción de Dios en esta mañana. ¿Qué va a hacer? Usted pregúntese. En conclusión, una adoración responsable lleva una vida responsable y plena con Dios. El propósito de Salomón aquí es que llevemos a la casa de Dios para mostrar nuestro deber después de apartarnos del mundo. Mostramos que el mundo es una vanidad. No encargar y no comportarnos debidamente. Oiga bien, en la casa de Dios es pecado. En primer lugar, hemos de vigilar nuestros pasos, es decir, nuestra conducta. Acercarnos con una actitud de obediencia para oírla. Recuerde 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y el sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, el obedecer la palabra de Dios es algo en el cual Dios se complace. ¿Sí? Dios se complace. Y la pregunta es, ¿a quién viene usted a complacer? ¿A quién viene usted a servir? Dios nos ayude
a que podamos entender estas verdades y que sepamos, mis amados hermanos, esta palabra tiene poder y que por esta palabra vamos a ser juzgados en el día del juicio final. No prestemos el sacrificio de los necios, porque los necios no saben que hacen mal. Y aunque usted le esté diciendo al hermano, viene para adorar a Dios y no para hablar con nadie, para estar atento a la voluntad del Señor, abrir su Biblia, a veces el hermano es tan necio, tan terco, tan obstinado y no hace caso. O la hermana igual, hermano. Y como le decía yo, aquí platicando con mi hermana, a veces pues no decimos nada, pero a veces tenemos que decir. Porque Dios no se complace de los insensatos. Que Dios nos bendiga.